Círculo Digital, el ecosistema de periodistas en la red más importante de América Latina, presenta como cada semana su programa, El Rebote, con las noticias que toda la semana rebotarán en la opinión de los mexicanos. Para conducir este programa, Juan Manuel Magaña. ¿Cómo estamos, Juan Manuel? ¿Qué tal, Adrián? Alejandro Lelo de la Rea. ¿Qué tal, Adrián? Buen día. ¿Los temas hoy? Bueno, pues vamos al primer tema, que es nuevamente la reforma educativa. La habíamos comentado la semana pasada, pero esta semana también se dio, esta semana que acaba de pasar, se dio la comparecencia de Alfredo Choyfet. Vamos a ver una nota al respecto y le entramos al tema. En medio de un clima de rechazo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ante la reforma educativa, el pasado 23 de junio, el secretario de Educación Pública, Emilio Choyfet, compareció ante el Senado y afirmó que la evaluación de los profesores sigue en pie y se llevará a cabo en las fechas ya establecidas, no importando que existan inconformidades. Más allá de tal aseveración, el mismo Choyfet no aprobó tan temida prueba, lo que sigue colocándolo en medio de las críticas. Choyfet ha sido acusado de no cumplir la ley por miembros del mismo Congreso. Sin embargo, no se ha iniciado ningún proceso legal en su contra y solo se ha pedido su renuncia. Bueno, ahí está la información. La cuestión es que ni siquiera el secretario pasa su propia evaluación ante el Congreso, ¿no? Tuvo una comparecencia demasiado elusivo el personaje, jamás pudo contestar la pregunta más básica que en ese momento le hicieron los congresistas, los legisladores. ¿Por qué él violó la Constitución, suspendiendo la evaluación de los maestros? Sí, esa pregunta le llegó por todos lados, fueron horas de comparecencia y jamás la pudo contestar. Y él es doctor en Derecho, es un doctor en esa materia y, bueno, ahí está. El principal funcionario de la educación es el primero en no pasar una evaluación, ¿no? Adrián. Pues precisamente como es un experto en derecho y un experto en política, por eso trata de eludir lo que en un momento dado puede comprometerlo. A mí lo que hoy me llama mucho la atención son las principales de 2 o 3 periódicos. 5 lustros, o sea, 25 años, tiene el pueblo de Oaxaca soportando a los de la sección 22. 25 años en que la educación de los niños en Oaxaca ha estado en menos del promedio de 6. 25 años desde que Eladio Ramírez, con alevosía y ventaja, firmó un tratado con estos señores de la sección 22 cuando era chiquita, pero le otorgó todo, se hizo grandota. Entonces, gracias, don Eladio, nos dejó usted un estado, su estado Oaxaca, en un grado de atraso para los niños que algún día usted sufrirá las consecuencias, se lo garantizo. Alejandro. Pues creo que ese y todos los gobiernos que le siguieron al de Eladio Ramírez, incluso hoy Gabino Cue, que se decía un personaje de avanzada, pues han hecho lo mismo con la gente, pactar con ellos, darles dinero para que en vez de que hagan manifestaciones allá, se vengan aquí al DF y acá hagan desmanes. Creo yo que más allá de eso, en el caso de la comparecencia de Choyfet, yo resaltaría 2 puntos muy relevantes. El primero, y en una siguiente intervención podría detallar al respecto. Si los senadores y diputados del PAN y PRD principalmente, que suman algo así como el 50 y tantos %, alcanzan mayoría, dicen que Emilio Choyfet violó la Constitución, pues que no pidan, no estén en discursos vagos pidiendo su renuncia, pues que le inicien un juicio político y es una manera real de actuar en consecuencia. Y número 2, creo yo que fundamentalmente lo que ocasionan al pedir la renuncia de Choyfet es vacunarlo y que en todo caso el presidente diga, ¿y por qué va a renunciar a alguien porque me lo pide la oposición? No, ahora al contrario, se queda porque digo yo que se queda, ¿no? ¿Cómo la ves, Juan Manuel? Claro. Bueno, voy a retomar una idea que tenía aquí Adrián de lo que vio en una noticia 8 columnas hoy, algo así de 25 años de lo que le estaba pasando a Oaxaca, ¿no? Bueno, todos esos años los podemos traspolar también al caso de todo el país.
Es decir, son 30, 40 años de una educación que no se ha dado en este país. Vamos, somos un pueblo ya producto de la ignorancia. Bueno, pero lo que a mí me impresiona muchísimo es que si en Oaxaca, por ejemplo, la culpa se la puedo tirar a la CENTE, ¿no?, a la coordinadora, bueno, me impresiona mucho cómo el proceso educativo está jaloneado por muchísimos actores. Cuando no es la CENTE, son los gobernadores, o el CENTE, ¿no?, el sindicato, o los alcaldes, o personajes como el Bester, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo secretario Choifet, en la comparecencia, cuando le decían, bueno, ¿y usted por qué no les descuenta el salario a los maestros que no asisten a clase? Y ahí es donde aflora todo el asunto. Es decir, el secretario de Educación le echó la culpa a todo el mundo, pero menos a su secretaría, menos a sus competencias. Que sí, son los gobiernos estatales los que tienen que pagar, que porque el proceso está muy diluido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese asunto ha estado tan jaloneado, pero bueno, si está ahí el problema, si está identificado, ¿por qué no se ha reformado en ese sentido? Es decir, ¿cuál reforma educativa es la que nos están vendiendo? Simple y sencillamente lo que están haciendo es sesgar una reforma así, pero para castigar a una parte del magisterio, ¿no? Adrián. Pues yo siento que la reforma educativa, el documento que presentó el presidente Peña Nieto en un principio, era muy claro y definitorio de cada una de las áreas de la educación. ¿Qué pasó? ¿Se manoseó tanto o a propósito se metió la mano y le dieron zancadilla para que no avanzara? Habría que verlo más a fondo, ¿verdad?, y saber que realmente quiénes están. Ya sabemos que la CNT, pero ¿quién maneja a la CNT? ¿De dónde obtienen tanto capital y tanta gente para movilizarla, no tan solo al DF, sino a muchas partes de la República? Entonces, la reforma, insisto, la presentada por el presidente de la República, es una estupenda reforma. Pero ¿qué ha pasado? Los dimes, diretes, que sí, que va, que no viene. El señor secretario de Educación, que era su resorte, su responsabilidad, realmente sentimos que le ha fallado a la educación, le ha fallado a México y le ha fallado a los niños. Sí, un poco retomando esto de que piden la renuncia de Emilio Choifet. ¿Quién es uno de las cabezas más visibles y que más enfáticamente pide la renuncia de Emilio Choifet? El senador poblano Javier Lozano, que de alguna forma es un subordinado del gobernador Rafael Moreno Valle, que a qué intereses responde, por quién llegó él ahí a la gobernatura, pues por el Bester Gordillo, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de interpósitas personas, el Bester Gordillo está promoviendo, impulsando la renuncia de Emilio Choifet. Lo que yo creo que, para complementar lo que decías, Adrián, la parte de la reforma, incluso el presidente lo comentaba el viernes o jueves pasado en un encuentro que tuvo en Jalisco, un encuentro internacional de educación. Él destacaba 2 puntos que ahora ya se tenían en México: que los maestros tenían que ganar en una prueba sus plazas, número 1, y número 2, que en una prueba también tenían que conservar sus plazas. ¿Qué es lo que ocurría en el pasado con el sindicato del Bester y de otros que estuvieron como ella, como Jongitud y más atrás algunos más? Que el sindicato es el que decidía quién se iba y quién se quedaba según premios o castigos a la conducta de apoyo o no apoyo sindical, y también el sindicato vendía plazas, las permitía que la gente las heredara a sus hijos, a sus nietos, y bueno, esto de alguna manera sí logró la reforma del presidente, que creo que esa era la parte medular. A mí no me ha quedado claro, y por la actitud de Emilio Choifet menos, que verdaderamente el gobierno y Emilio Choifet quieran mejorar la educación. Lo que quisieron es arrebatarle el control de las plazas al magisterio, ¿no?, al sindicato del magisterio. Y eso parece que ya lo lograron, aunque en algunos casos con sus asegúnes, ¿no? Hasta ahí yo también lo veo. Ahí siento que quedó. O sea, uno de los argumentos centrales ha sido recuperar la rectoría del Estado en la educación, no sé qué. ¿Cuál? Lo estamos viendo, está el proceso diluido, ¿no?
Pero bueno, dejemos aquí este tema. ¿Quieres agregar? No, nada más, y como siempre, pues ahí la mano del Bester, ¿no? Que creo que tú tenías información, ¿no, Adrián, de que ya está en su casa, ¿no? Ya está en prisión domiciliaria, ¿no? Pues muy, muy confidencial, pero que desde el jueves antepasado, la señora ya duerme en su casa. Lo que habría que saber es en cuál de las casas, porque está la de Bosques de las Lomas, está la de Polanco, está la de Santa Fe. No voy a ser la de San Diego, ¿no? No voy a ser la de San Diego, pues ahora está a tiro de piedra. Mira, volviendo un poco a ese tema, como les comentaba alguna ocasión en mi familia, pues casi todos, mis mamás, mis tías, todos fueron maestros. Y yo recuerdo que mi madre y mi madrina, que venían de fuera, cada diciembre, noviembre, llegaban en noviembre, y tenían el examen forzoso. O sea, cada año actualizaban los conocimientos y al final de un curso de 2 o 3 semanas, que era de 3-4 horas diarias, les hacían un examen que tenían que contestar. ¿Dónde se perdió eso? ¿Por qué se perdió? Si es así, pues también vamos a dar las gracias a la maestra, ¿verdad? O a Jongitud, o a todos juntos, ¿no? O a Chaifuego, a todos juntos hagamos un cóctel. Así es. Perfecto. Bueno, dejemos aquí el tema educativo, pasemos al segundo, que va a ser sobre la cuestión esta de que a partir de julio se va a aplicar el IVA en alimentos preparados en tiendas de conveniencia, que le llaman, ¿no? Vamos a ver otra nota al respecto y ahorita regresamos contigo, Alejandro. Con la aplicación del IVA a por lo menos 20 alimentos, entre ellos tamales, tortas, burritos, sopas instantáneas y quesadillas, parece que el gobierno federal está preparando el terreno para ejercer el impuesto generalizado en alimentos y medicinas, lo que sin duda afectará a millones de mexicanos de escasos recursos y refleja el mal manejo de la política económica en el país. Estábamos hablando de que era el asunto de la aplicación del IVA en alimentos. ¿Tú tenías información? Sí, bueno, básicamente lo que ocurre es que lo que hace la Secretaría de Hacienda o el SAT, que es más o menos termina siendo lo mismo, es emitir una miscelánea fiscal que la pueden hacer en cualquier momento del año, en lo que precisan ciertas reglas, ciertos grupos de, a veces productos, medicamentos, ciertas técnicas, hacen algunos criterios, etcétera. Eso para fines de hacer ajustes para las siguientes declaraciones de impuestos y la recaudación. Lo que hace es emitir una miscelánea en la que incluye alimentos preparados que se vendan en tiendas de conveniencia. Tiendas de conveniencia son todos estos supermercados y tiendas pequeñas como los Oxxo, los 7-Eleven, etcétera. Todos los alimentos preparados que sean sándwiches, tortas, gorditas, burritos, cuernitos, empanadas, pizzas, sopas instantáneas, quesadillas y tacos, entre otros, son ahora motivo de gravamen con 16% de IVA, ¿no? Eso ahora argumenta la Secretaría de Hacienda que pues no es nuevo, que eso estaba ya en la ley desde hace 15 años, es cierto, estaba en la ley desde hace 15 años, pero en 15 años ningún gobierno había emitido una miscelánea para hacer cobro efectivo. Lo que quiero dejar yo aquí como pregunta en la mesa es ¿qué les parece esto? Si es una medida acertada de la Secretaría y si esto no podría ser más bien como que el parteaguas de retomar esa vieja historia de IVA en alimentos y medicamentos. Adrián. Para mí que es el principio. 16% van a pagar principalmente los empleados, los trabajadores que en un presupuesto pues muy limitado, ahora que como no, pues hoy me como un par de burritas y pues mi agua de limón, ¿verdad? Y ya la hiciste. Hoy me voy a comer, porque hasta los tamales te van, si los venden ahí en el Oxxo, también tienes que pagar el 16%. Sí, creo que esto viene desde hace mucho tiempo, que tendrían que pagarlo. Sin embargo, pues hubo un perdón de aquellos, pero no, vamos a dejarlo pendiente, y se quedó pendiente hasta que el SAT y Hacienda dijeron, ahora sí ahí va. Pero yo me pregunto, Juan Manuel, Alejandro, ¿cuánto importa lo que la Hacienda va a conseguir con este impuesto?
¿Qué cantidad de dinero? ¿No es una cantidad mínima realmente para lo que espera recaudar? Porque si es una cantidad mínima, oye, ¿por qué molestar a tanto trabajador y tanto empleado que se las ve negras para tomar cualquier cosa a la hora de la comida? ¿Por qué molestarlos en este momento tan crítico en la economía? Es la pregunta que les dejo. ¿Es tanto? ¿Es tan urgente juntar ese poco dinero? Pues ¿por qué molestarlos? Pues porque hay que bolsear un poco a la población, ¿no? Sí, este gobierno finalmente también ya tiene pocos recursos, el asunto petrolero ha tenido una afectación muy fuerte, ¿no?, en la composición del ingreso del Estado. Y lo que vemos es un poquito otra vez cómo las cosas se hacen a pedazos y no de una manera, digamos, integral. Nos habían vendido también la idea de una reforma fiscal, ¿no?, que finalmente tampoco fue. Y entonces lo que vemos son como situaciones de parches, ¿no? Querer usar parches para resolver alguna cuestión. Entonces aquí lo que se da es una especie como de bolseo selectivo. Primero fue el de la gasolina, ese fue un bolseadero parejo a medio mundo. Y ahora vemos algo que de veras es muy peculiar, o sea, ¿por qué nada más se van al asunto de las tiendas de conveniencia? Lo que no aplica en las tiendas de abarrotes y lo que no aplica, por supuesto, en el ambulantaje, ¿no?, que procesa alimentos. ¿Por qué? Porque pues ellos no tienen registro, ¿no?, federal de causantes, los abarrotes están en otro régimen fiscal. Entonces, hay una operación aquí selectiva de cómo que nos da idea de cómo concibieron este tipo de cosas para, en su momento, pues ir jalando recursos de determinado tipo de población, ¿no? Pero una solución, digamos, que sea de fondo para la economía, etcétera, no la veo. Alejandro. Pues yo lo que veo es que es revivir esta vieja idea de la tecnocracia, pues que lleva por lo menos desde 1988 instaurada en las principales áreas de decisión económica, Secretaría de Hacienda, dígase Banco de México. Creo que ha sido la gran dictadura económica en México desde entonces, que tiene ideas muy cuadradas y cree que la única forma de cerrar todos los huecos a la recaudación hacendaria es con IVA en alimentos y medicamentos. Ellos creen que es la única manera en que todos los mexicanos vamos a pagar impuestos. A lo mejor sí, pero creo que puede volverse un impuesto demasiado inequitativo. Creo yo que lo que sigue es empezar a sondear en la nueva legislatura una reforma para que haya IVA en alimentos y medicamentos. Por lo que dicen hoy los senadores del PAN, en voz de su coordinador, creo que eso no pasaría, por lo menos en el Senado, ¿no?, por lo que dicen hoy. Quién sabe qué pasaría en la Cámara de Diputados, pues son diputados que recién están electos, empezarán a rendir la protesta en septiembre próximo. Y número dos, que yo le veo aquí a este tema, que eso de alguna manera va nuevamente a privilegiar la informalidad. Bueno, pues que va a ser más negocio que el Oxxo o cualquiera de estas tiendas venda adentro estos alimentos preparados, o que alguien esté en la puerta afuera, sea de ellos o de quien sea, vendiendo cosas preparadas. Pues eso va a ser un mercado completamente informal e incontrolado por la Secretaría de Hacienda. Creo que eso va a terminar fomentando que la informalidad se acentúe, sobre todo para este tipo de población que comentaba Adrián. Y bueno, cualquiera de nosotros, yo cuántas veces no me he comprado uno de estos, ¿no? Yo creo que ustedes también, pero creo que hay un sector de población que en mayor medida a veces es lo único que puede comer y pues lo va a terminar comprando en la calle, ¿no? O en vez de tomarse una guajolota en la mañana, pues se comen una y guardan otra para mediodía, ¿verdad? Sí. La guajolota pues es el bolillo con su tamal. Eso sí puede ser verde, rojo o de mole. Libre de impuestos. Libre de impuestos, pero sí es que como que late mal, como que es la puntita del iceberg para seguir avanzando, y una vez instalada la legislatura, pues vamos a hacer el experimento de que sea parejo, ¿verdad? Y que todos los alimentos paguen el 16%. Vamos a bajarle que sea el 10%, ¿verdad? Sí. Y en medicinas, pues a ver cuántos más se mueren, porque también va el impuesto. Sí, y bueno, ahí volvemos a ver nuevamente, digamos, el contrasentido
que tienen ciertas cosas, ¿no? Estaban queriendo atraer, digamos, al ambulantaje, a una economía normal, ¿no? Formal. Y con esto lo que hacen es darle una mina de oro a los informales, es decir, les está impulsando el negocio, ¿no? Les está aventando clientela, porque también hay otro problema, es decir, ese impuesto que se va a cobrar en estos alimentos preparados, no lo van a pagar los establecimientos, es decir, va a generar un sobreprecio, ¿no? Entonces finalmente lo va a terminar pagando la población, ¿no? Sí, se lo van a trasladar al consumidor y bueno, si esto de alguna manera, si la propuesta o la intención de la Secretaría de Hacienda y del SAT era crear una economía informal un poquito más grande y darle que alguna o parte de la población tuviera una opción de empleo que sea informal, bueno, pues creo que les puede resultar bien, ¿no? Pero si no, no van por buen camino y creo yo que tampoco esta idea del IVA en alimentos y medicamentos, creo que lo debería de escuchar bien Luis Videgaray, puede ser su tumba rumbo a la presidencia en 2018, ¿eh? ¿Tú crees que todavía tenga posibilidades Luis Videgaray? Bueno, yo creo que hay mínimas, pero mira, es que todos los días no vamos muy bien, es que ya el petróleo subió tanto y tenemos tanto. Te lo dice el jueves y el viernes, págateles, ahí te va el impuesto a los alimentos preparados. No entiendo. Como dice aquel, que alguien me explique. Sí. Así es. Pues vamos a nuestro siguiente tema, regresamos en un instante. El pasado 26 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto fue intervenido para extraerle la vesícula biliar. Pasó su recuperación en el Hospital Central Militar y se reincorporó a sus actividades la mañana del 29 de junio. Esta es la segunda vez que Peña Nieto es operado desde que inició su mandato. En 2013 le retiraron un nódulo tiroideo. Sin embargo, el desgaste físico es más que evidente, lo que pone en tela de juicio la transparencia del gobierno del Distrito Federal en cuanto al estado de salud del presidente. Y muchachos, pues no sé cómo vean el siguiente tema, la salud del presidente Enrique Peña Nieto. De repente, el viernes se nos anuncia que se interna en el Hospital del Estado Mayor Presidencial. Sí, lo estaban revisando en el Hospital del Estado Mayor Presidencial y después se va al Hospital Militar, en donde fue intervenido pues de urgencia de un mal en la vesícula biliar que le fue extraída, y pues el domingo ya estaba como si nada, se le vio muy contento, muy alegre, hasta bromeando con los reporteros y los fotógrafos. Pero esto de la salud de nuestro presidente, como que se ha visto, es un tema que se ha tratado constantemente, cuando no porque sale por ahí algún columnista de aquellos que se dicen bien enterados, dice, no, es que el presidente tiene este mal y tiene esta afección que no se va a curar. O el otro que dice, no, es un presidente muy sano porque va y viene. Pero sí desconciertan a uno con la actitud, porque yo, al menos que leo todos los periódicos, hago la audiosíntesis, no había visto una sola nota que dijera que Enrique Peña Nieto estaba enfermo y tenía pues cálculos o alguna cosa en el hígado. En fin, que sí me sacó de balance, y lo que más me saca de balance es que el domingo en la mañana pues ya se va para su residencia oficial, y el lunes ya está con los reyes de España y vuelve a su trabajo. Así como está, irá a ir a Sudamérica, que hay una reunión pendiente. No nos han dicho todavía. Bueno, de por sí el asunto de la salud del presidente, cuando ve uno que de repente son operados, en sí mismo el asunto tiene su morbo, ¿no? Es decir, luego llama la atención, uno quiere meter las narices a ver cómo anda, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que sí hay que verlo con muchísima seriedad, y lo deseable sería aquí que hubiese transparencia, ¿no? Digamos, en la información de la salud de un personaje pues, como es el presidente, ¿no? Más allá de su vida privada, más allá de la intimidad, pues es un asunto que nos involucra a todos, dado su rango, ¿no? Dado su poder. Entonces,
cuando uno ve este tipo de cosas que ocurren repentinamente, pero ya después lo asocia uno a una segunda operación hace tiempo, etcétera, ya empieza a ver ese tipo de preocupaciones, ¿no? Y que despiertan muchísimas suposiciones, ¿no? Es decir, pero más allá de eso, uno también ve al personaje, lo ve. A mí me ha llamado durante mucho tiempo la atención, me ha llamado durante mucho tiempo la atención la delgadez de Enrique Peña. Es decir, me parece que no es una delgadez normal, ¿no? Bueno, en un momento dado se entendió por una primera operación, pero así ha estado. Ahora que yo veo las fotos que sale de esta operación, de repente lo veo y lo veo así como que también muy mermado, ¿no? Entonces sí sería interesante, sería bueno, creo que es exigible, que tuviéramos acceso a ese tipo de información, ¿no? Hay una frase muy sabia que dice que la percepción es realidad. Yo creo que para la mayor parte de los mexicanos hay esa percepción que comentabas, Juan Manuel, que el presidente, yo recuerdo en campaña, los primeros meses de su gobierno, pues a lo mejor no regordete, pero sí se veía cachetoncito. Sí, y se le veía la ropa ajustadita y se veía bien, ¿no? Y de repente creo que fue el primer año, ¿no? Cuando lo operaron, de ahí bajó de peso. Yo siempre, es evidente que bajó de peso, que se ve delgado. Siempre me he preguntado si esa delgadez se debe a que le está en una dieta muy rigurosa y eso lo mantiene muy ligero de peso, o tiene que ver con algún problema derivado de la primera cirugía, que era una cirugía de la tiroides, de la glándula tiroides, que a lo mejor eso lo mantiene delgado, no se sabe. Y ese creo que es el punto en donde podríamos entrar esta discusión, que si se vale que un jefe de Estado oculte o no sea claro, no sea transparente sobre su estado de salud. Si un ciudadano puede pedir la información y el gobierno tiene que entregar obligadamente la información sobre el estado de salud del jefe de Estado, porque el jefe de Estado pues es un asunto de seguridad nacional. Se enferma, cualquier cosa que le ocurra nos incumbe a todos los mexicanos. Creo yo que ese es uno de los debates importantes que no se ha dado y no se da en casi ningún país del mundo. En algunos países, más o menos en Europa, hay cierta información, cierta transparencia de la salud de los mandatarios, pero hasta ahí no. Creo que es algo que todavía sigue siendo muy reservado, no solo en México, sino en el mundo, ¿no, Adrián? Pues sí, digo, yo tengo noticias de que anteriormente hubo sexenios en que el presidente nunca se enfermó. ¿Por qué? Pues cualquier malestar que tenía ya de notarse, pues el señor se iba a descansar a su rancho, se iba a descansar a un lugar cercano, etcétera, a tomarse 3-4 días porque pues sentía, quería darle gripa, entonces se iba a descansar un poco. Pero realmente creo que en muy pocas ocasiones se daba la nota, el presidente está enfermo de esto y esto y esto. Y ahora sí ya llevamos 2-3 veces que sale el boletín y que te dicen le está pasando esto, le está pasando lo otro. Y también cuando había algún mal mayor, como en el caso del presidente López Mateos, que desde muchos años antes estaba sufriendo ese dolor de cabeza por los aneurismas en el cerebro, pues se ocultó hasta que dejó la presidencia y que ya fue inminente la operación e internarlo en ¿cómo se llama? El hospital ¿Central Militar? No, en el de neurología. Que lo operó justamente el doctor Velasco Suárez, que es el abuelo del actual gobernador de Chiapas, que también fue gobernador de Chiapas, Velasco Suárez. Y fue un mal mayor que pues lo tuvo mucho tiempo ya después que ya no era presidente, prácticamente inútil, ¿verdad? No se sabía nada de él, y después lo llevó a la muerte. Pero creo que antes sí la jugaban de no avisar, no dar ningún aviso de que el presidente pues le dolió la cabeza y se tomó 2 aspirinas, ¿no? Todo eso se guardaba en secreto, era secreto de Estado. Y ahora pues sí, ya entramos al sistema de los Estados Unidos, que si el señor presidente se le quitan un callo, eso mismo se está informando. Bueno, el asunto ha tenido su recurrencia también en el tiempo, porque
Podemos recordar incluso también a Vicente Fox, ¿no? que también fue operado de una manera un tanto sorpresiva, pero hay cosas que se aclaran en la percepción, porque en el caso de Fox lo que quedó muy claro fue que si ya traía algo, aprovechó la oportunidad para escabullirse, pero de otro asunto, que era el espaldarazo que estaba esperando Bush para su guerra con Irak, ¿no? Entonces él prefirió decir bye bye, yo me opero, y esto es la excusa perfecta para, ¿no? Entonces la percepción es alimentada de una manera en que ya queda atrás incluso las especulaciones sobre su salud, sobre lo que sea, en fin, ¿no? A Calderón también le pasó algo, ¿no? Lo tuvieron que operar, creo que de la clavícula, una cosa así. ¿Por qué? Porque pues, se cayó de la bicicleta, pudo haber sido un borrachazo incluso, ¿no? Sí, resbaló con una cáscara de tequila, ¿no? ¿Crees que haya sido borrachazo? Y bueno, y entonces ahí la percepción pues, es la que aclara también muchas veces la situación, ¿no? No, este cuate no está mal, o sea, simplemente creo que patinó y para abajo, ¿no? Pero en este caso se quiere alimentar la percepción cuando el propio presidente da, a horas de ser operado, una entrevista por radio, al día siguiente sale de pie, ¿no? Y con fotografías, pero esa percepción no está bien entendida, ¿no? Es decir, uno puede leer entre líneas, ¿no? Ver las imágenes y todo, y uno puede suponer, no, es que aquí hay algo que no está del todo claro, ¿no? Es algo que no se podría, digamos, que contrarrestar con percepción, sino con información correcta, ¿no? Que es la transparencia exigible, ¿no? Claro. Como comentabas, bueno, los dos han comentado que en los websites, en la red, hemos encontrado cualquier cantidad de especulaciones sobre la salud del presidente. A mí me han contado algunas de buena fuente, pero son al final especulaciones que por lo mismo no hay evidencias reales y no se dan a conocer. Pero sí, lo que parece muy claro del viernes es que hay una estrategia para, en el último momento, ya es inevitable la cirugía, la hacen muy rápido, ya informan que está bien y que todo va en orden y que el presidente está dando instrucciones, que está gobernando, ¿no? Creo que eso es una de las partes más complicadas que también ocurrió en el caso de Fox, que era dejar muy en claro que supuestamente en ningún momento el presidente, en aquel entonces Fox y hoy Enrique Peña, dejaron de estar al tanto de lo que ocurría en el país. Digo, es evidente que alguien que anestesia en 2-3 horas no puede estar al tanto. A lo mejor no es como para que el secretario de Gobernación tenga que tomar una presidencia momentánea, interina o como se le quiera llamar, pero sí creo yo que hay como una secrecía porque ellos creen que esto va a llevar a tener a no perder la estabilidad política en el país, ¿no? Que baje la bolsa, por ejemplo. Que baje la bolsa, que a lo mejor grupos inconformes con el actual gobierno aprovechen. No sé si entre los militares haya inconformidad. O sea, todo lo que pudiera ocurrir con la solidez de un gobierno, ¿no? De un estado. Sí, es confuso porque simplemente te sacan una muela, te ponen la inyección en ese sitio y todo el día andas atarantado, ¿no? Entonces ya para una cosa así de la vesícula, pues debe haber sido anestesia. Sin embargo, como si nada, tranquilo, al día siguiente, como diría mi compadre, pues ni cruda. Sí, claro. Además nos hace un recordatorio también muy interesante esta cuestión, que es, digamos, un asunto que está pendiente, no resuelto. Estaba yo leyendo, están por discutirse 18 iniciativas para reformar los artículos 84 y 85 de la Constitución, referentes a la suplencia presidencial en caso de ausencia temporal o definitiva. O sea, hasta ahí llega el asunto, ¿no? Sí. Entonces, ese recordatorio a mí me parece muy importante. Que precisamente es por eso hacen esta estrategia de no dar a conocer que el presidente está en cirugía 2-3 horas, no sé cuánto habrá durado, porque en términos reales eso significa una ausencia temporal. O sea, si alguien está bajo una anestesia, está completamente inconsciente.
Claro. O sea, no es lo mismo que irse a dormir y despertarse al día siguiente, ¿no? Es una inconsciencia y es una incapacidad por algunas horas, y creo yo que eso entra en ese apartado que nunca desde la pasada la Revolución Mexicana, nunca ha quedado claro esos artículos de cómo se va a sustituir al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva, ¿no? País de lagunas legales. Y luego que pues, cuates como García Cervantes, que en el pasado le encargaron darle forma a este asunto, luego brincó, no, yo ya tengo listo para el presidente sustituto en dado caso que se necesite, o temporal, de acuerdo. Inmediatamente salió el salvador de la patria. Sí, pues yo creo que deliberadamente desde el mismo Poder Ejecutivo no se ha querido reglamentar esto. Creo yo que es una manera de que el propio presidente se cuida a sí mismo, ¿no? El hecho de que no quede claro qué pasa si falto yo le da un poder implícito adicional, ¿no? Y es parte de la misma centralización esta de tanto poder, ¿no? Como queda envuelto en una capa de misterio, ¿no? O lo enferma, es otra cosa, ¿verdad? Se está protegiendo de que lo pueden enfermar y adelante. Pues sí. Pues creo que aquí le dejamos esta semana, ¿verdad, Adrián? Juan, sí, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana. Otro rebote la próxima semana, aquí mismo en Círculo Digital, el ecosistema de periodistas en la red más importante de América Latina.